Hermanos, preparen sus corazones, porque hoy hablaremos de un tiempo de oscuridad y angustia sin precedentes, profetizado en las Escrituras como el colmo de la batalla entre el bien y el mal. La gran tribulación, el período más oscuro y terrible de la historia de la humanidad, será escenario de juicios divinos y acontecimientos apocalípticos que culminarán con la apertura del abismo. En ese momento las fuerzas del mal, contenidas durante siglos, serán liberadas para cumplir los decretos del Altísimo. Pero, ¿qué significa esto para el mundo? ¿Qué les espera a quienes permanezcan fieles y cómo revelará Dios su justicia en medio del caos? Hoy exploraremos estas verdades bíblicas en profundidad, conectando profecías, textos sagrados y el plan eterno de Dios para la humanidad. Quédate con nosotros hasta el final, ya que las revelaciones que compartiremos son poderosas y pueden transformar tu vida. ¿Estás preparado para entender lo que viene? Este conocimiento puede cambiar tu eternidad. Hermanos, si les gusta este tipo de contenido y quieren apoyar nuestro canal para seguir llevando mensajes poderosos y transformadores, consideren hacerse miembros. Con tu ayuda, podemos llegar a más vidas y difundir la palabra de Dios. Y si quieres dejar un regalo especial, Super Thanks es una excelente manera de contribuir. Que Dios bendiga su generosidad. El abismo, mencionado en Apocalipsis capítulo 9 versículos 1 al 11, es una de las realidades más aterradoras y misteriosas reveladas en las Escrituras. Es un lugar de confinamiento, donde los espíritus malignos y los ángeles caídos esperan el día del juicio final. No es solo un concepto simbólico, sino un dominio real y oscuro reservado para aquellos que han desafiado la autoridad divina y han ido más allá de los límites establecidos por el Creador. Evidencia de esto se encuentra en Lucas capítulo 8 versículo 31, cuando los demonios que poseían al hombre gadareno le rogaron a Jesús que no fuera enviado al abismo. Esta súplica revela el terror que incluso los seres espirituales sienten hacia este lugar, mostrando que es una prisión de tormento indescriptible y destinada a los peores rebeldes espirituales. Judas capítulo 1 versículo 6 también aclara el propósito del abismo. Y a los ángeles que no guardaron su principado, sino que abandonaron su morada, los ha reservado en prisiones eternas, en tinieblas, hasta el juicio del gran día. Estos ángeles caídos no solo se rebelaron contra Dios, sino que también abandonaron su estado original, permitiéndose actos que excedían los límites de lo que se les permitía. El abismo, por tanto, es un lugar de contención divina, una prisión máxima donde el mal queda restringido por un tiempo a la espera de la manifestación final del juicio de Dios. La apertura del abismo, descrita en el Apocalipsis, no es un evento aleatorio o fuera de control. Ocurre bajo el permiso y autoridad de Dios, siendo un acto deliberado para cumplir sus propósitos en el tiempo del fin. Cuando el quinto ángel toca su trompeta, una estrella caída del cielo, generalmente interpretada como un ser espiritual, posiblemente Satanás o uno de sus agentes, recibe la llave para abrir esta prisión cósmica. El humo que emerge del abismo simboliza el caos y la corrupción que invaden el mundo. Esto no es solo un fenómeno físico, sino una liberación espiritual, donde las fuerzas destructivas que han estado contenidas durante milenios serán liberadas para traer tormento y juicio sobre aquellos que han rechazado a Dios. ¿Por qué Dios permitiría tal evento? Porque en la soberanía divina, incluso las fuerzas del mal cumplen su plan. La apertura del abismo es un poderoso recordatorio de que el juicio de Dios es completo y abarca tanto el mundo físico como el espiritual. Aquellos que buscan comprender el abismo se enfrentan a uno de los secretos más profundos de la creación, el poder absoluto de Dios sobre todas las cosas, incluso sobre el mal, que Él restringe momentáneamente para revelar su gloria y justicia a su debido tiempo.
El sonido de la quinta trompeta marca el comienzo de un juicio aterrador, una manifestación directa de la ira de Dios sobre la tierra. Juan, en su visión profética, describe una estrella caída del cielo a quien se le da una llave, no cualquier llave, sino la llave del abismo, un lugar de confinamiento espiritual tan terrible que incluso los demonios temen su mención. La apertura del abismo desencadena un evento catastrófico. Emerge un humo espeso que oscurece el sol y el aire, simbolizando el caos y la corrupción que ahora invaden el mundo físico y espiritual. Apocalipsis capítulo 9, versículos 3 y 4, detalla el surgimiento de criaturas sobrenaturales que vienen con el humo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como el poder que tienen los escorpiones de la tierra. Y se les dijo que no dañaran la hierba de la tierra, ni ninguna cosa verde, ni ninguna árbol, pero solo a los hombres que no tienen el sello de Dios en la frente. Estas langostas no se parecen a ninguna criatura natural. Si bien las langostas comunes causan estragos en la vegetación, estas criaturas tienen un objetivo específico: atormentar a los hombres que no poseen el sello de Dios. Este sello, mencionado en Apocalipsis capítulo 7, versículo 3, es el símbolo de la protección divina sobre los elegidos. Dios, incluso en medio del juicio, no abandona a sus siervos, demostrando su cuidado y lealtad hacia los que le pertenecen. El tormento que traen estos seres es profundo e incesante, pero limitado en su acción. No se les permite matar, sino más bien infligir un dolor tan intenso que los hombres desearán la muerte, pero ésta se les escapará. Este tormento es una muestra del sufrimiento eterno que espera a quienes rechazan a Dios, un llamado al arrepentimiento incluso en medio del caos. El humo que oscurece el sol y el aire representa la opresión espiritual que dominará el mundo. Es un recordatorio de que el juicio de Dios no es solo físico, sino también espiritual, y llega al núcleo de la humanidad. Por lo tanto, el sonido de la quinta trompeta no es simplemente un evento, sino un hito en la historia del plan divino que muestra que Dios es justo y soberano en todas las cosas. Las criaturas que emergen del abismo están descritas de manera aterradora en Apocalipsis capítulo 9, versículos 7 al 10. No son langostas comunes y corrientes, son seres sobrenaturales con características simbólicas que representan el caos y la angustia que dominarán la tierra. Juan los describe así: y el aspecto de las langostas era como caballos preparados para la guerra, y en sus cabezas había coronas como de oro, y sus rostros eran como rostros de hombres, y tenían cabello como cabello de mujer, y sus dientes eran como leones, y tenían corazas como corazas de hierro, y el ruido de sus alas era como el ruido de carros cuando muchos caballos corren a la batalla. Colas, y su poder era dañar a los hombres durante 5 meses. Estos detalles, aunque simbólicos, expresan el terror psicológico y espiritual que traerán estas criaturas. Las coronas sugieren poder y autoridad, mientras que los rostros humanos indican inteligencia y malas intenciones. Sus dientes de león simbolizan la ferocidad y sus colas de escorpión simbolizan el tormento que infligirán. Tienen un líder, un rey llamado Abadón, en hebreo, o Apolión en griego. Ambos significan destructor. A diferencia de las langostas naturales que no tienen rey, Proverbios capítulo 30, versículo 27, estas criaturas están organizadas bajo un mando maligno, reforzando la idea de que representan un ejército espiritual liberado para llevar a cabo el juicio de Dios. Aunque su propósito es infligir tormento más que muerte, este castigo es un reflejo de la justicia divina. Dios, en su soberanía, permite que estas fuerzas operen por un tiempo limitado, demostrando que incluso el mal está bajo su control. Para aquellos que rechazan a Dios, será un tiempo de horror inimaginable, un preludio del juicio eterno.
Estas criaturas simbolizan no solo el terror físico, sino también el sufrimiento espiritual y emocional. Personifican el caos, el miedo y la desesperación, obligando a la humanidad a afrontar la gravedad de su rechazo de Dios. ¿Qué vendrá después de estos tormentos? El juicio aún no está completo y la historia del abismo apenas comienza. Si este video te ha tocado el corazón, asegúrate de apoyar nuestro trabajo. Convertirse en miembro del canal es una manera increíble de ayudar a continuar nuestra misión, de llevar la palabra de Dios a más personas. Y si quieres expresar aún más tu apoyo, Super Valeu está a tu disposición. Que Dios pague tu generosidad y continúe bendiciendo tu vida abundantemente. En el corazón de la gran tribulación está la figura del Anticristo, un líder carismático y astuto que engañará al mundo con promesas de paz y prosperidad. Será visto como la solución a los problemas globales, uniendo naciones, culturas y religiones bajo una alianza ilusoria. Su ascenso estará marcado por discursos convincentes y señales sobrenaturales que llevarán a muchos a creer que Él es el Salvador tan esperado. Daniel capítulo 7 versículo 25 profetiza la naturaleza de este líder. Y hablará palabras contra el Altísimo, y destruirá a los santos del Altísimo, y se encargará de cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano por un tiempo, y tiempos, y la mitad un tiempo. Inicialmente, el Anticristo presentará una paz falsa, posiblemente mediando en un acuerdo entre naciones en conflicto, incluido Israel, como se sugiere en Daniel, capítulo 9, versículo 27. Y hará pacto con muchos por una semana, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Este pacto o alianza tendrá un gran impacto mundial, pero se romperá en su punto medio, marcando el comienzo de un período de caos sin precedentes. La ruptura del pacto será el momento en que el Anticristo revelará su verdadera naturaleza, profanando el templo y erigiéndose como objeto de culto. Este evento es conocido como la abominación desoladora, mencionada por Jesús en Mateo, capítulo 24, versículo 15, y predicha por Daniel. Con la ruptura del pacto, el mundo quedará sumido en la confusión. La persecución de los fieles cristianos y judíos será implacable, mientras que aquellos que se nieguen a adorarlo serán tildados de enemigos del Estado. Su tiranía será un reflejo directo de su alianza con las fuerzas del mal que surgieron del abismo. Durante este período de oscuridad espiritual, los creyentes que no cedan a la presión del Anticristo enfrentarán una persecución mortal. Muchos serán llamados a hacer el mayor sacrificio, dar la vida en fidelidad a Cristo. En Apocalipsis capítulo 6 versículos 9 al 11, Juan tiene una poderosa visión de las almas de los mártires. Y cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que habían dado. Y clamaron a gran voz diciendo: ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo, oh verdadero y santo gobernante, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que habitan la tierra? Y a cada uno de ellos se les dio una larga vestidura blanca, y se les dijo que descansaran un poco más, hasta el fin. También se completó el número de sus consiervos, y a sus hermanos que iban a ser asesinados como ellos. Estos mártires no son víctimas, sino vencedores que se negaron a negar su fe, incluso ante la muerte. Sus túnicas blancas simbolizan la pureza de su devoción y la recompensa divina que les espera. Claman por justicia, pero se les dice que esperen porque el plan de Dios aún está en progreso. La persecución de los fieles será intensa e implacable, con métodos brutales para forzar la sumisión al Anticristo.
Aquellos que rechacen la marca de la bestia, mencionada en Apocalipsis capítulo 13, versículos 16 y 17, serán excluidos de la economía global, no podrán comprar ni vender, y muchos enfrentarán ejecuciones públicas. Pero incluso en medio de este sufrimiento, habrá un testimonio poderoso. El valor de los mártires será un recordatorio para aquellos que aún puedan arrepentirse. Sus vidas serán semillas de esperanza e inspiración, mostrando que la fidelidad a Cristo vale más que la vida misma. El grito de los mártires resuena como un llamado a la justicia divina, y la Biblia asegura que Dios responderá. En Apocalipsis capítulo 20, versículo 4, vemos la recompensa prometida. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos, y se les dio facultad de juzgar. Y vi las almas de los que habían sido decapitados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y que no habían adorado a la bestia, ni su imagen, y no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Este será un período de prueba extrema, pero también de gloria eterna para quienes permanezcan fieles. La historia de los mártires es un recordatorio de que incluso en la oscuridad más profunda, la luz de Dios nunca se apaga y sus promesas son inquebrantables. Con el avance inexorable de la gran tribulación, los juicios de Dios se vuelven cada vez más severos, afectando a toda la creación. Las copas de la ira divina, descritas en Apocalipsis 16, se derraman una por una, provocando desastres a una escala sin precedentes. Cada juicio es un paso hacia el clímax de la justicia de Dios. Enfermedades incurables, mares convertidos en sangre, ríos que se secan y oscuridad intensa que provoca miedo son solo algunas de las calamidades que afectan a quienes siguen al anticristo. En medio de tanto caos, la humanidad todavía tiene la oportunidad de arrepentirse, pero la mayoría endurece su corazón, maldiciendo a Dios en lugar de buscar su misericordia. La apertura del abismo fue solo el preludio de una manifestación aún más intensa del poder divino. El mundo que rechazó a Dios ahora enfrenta la manifestación plena de su justicia. Estos acontecimientos también cumplen las palabras de Jesús en Mateo capítulo 24 versículos 21 y 22. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, sino por causa de los escogidos aquellos días será acortado. Cada copa derramada intensifica el sufrimiento de quienes siguen al anticristo y no tienen el sello de Dios. Sin embargo, en medio de estas plagas, los elegidos están protegidos por la fidelidad del Señor y son testigos de su gloria y justicia. El clímax de la gran tribulación ocurre en la llanura de Megido, donde tiene lugar la batalla conocida como Armagedón. Este es el enfrentamiento definitivo entre las fuerzas del anticristo y el ejército celestial liderado por el mismo Cristo. Apocalipsis 16:16 anticipa este momento, mencionando que los reyes de la tierra se reunirán para la batalla. En Apocalipsis capítulo 19, versos 11 al 16, Juan describe la llegada de Jesús como Rey de Reyes. Y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco. El que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y juzgaba y peleaba con justicia. Sus ojos eran como llama de fuego, y sobre su cabeza había muchas diademas, y tenía un nombre escrito que nadie conocía excepto él mismo. El ejército celestial que acompaña a Cristo está vestido de lino blanco, que simboliza la pureza y la victoria. A diferencia de las batallas humanas, la victoria no se obtendrá con armas físicas, sino con la palabra que sale de la boca de Jesús, representada como una espada afilada. Las fuerzas del anticristo, aunque numerosas y bien armadas, no tendrán ninguna posibilidad contra el poder divino. La sangre derramada en el campo de batalla será un testimonio de la justicia de Dios, y el mundo finalmente verá que no hay fuerza o plan humano que pueda resistir al Rey de Reyes.
Esta batalla no es solo un evento militar, sino una declaración del fin del dominio del mal sobre la tierra. Es la culminación de siglos de rebelión humana contra Dios, terminada por la gloriosa manifestación de Cristo y el establecimiento de su reino eterno. Después de la victoria, el diablo será arrojado al lago de fuego, junto con el anticristo y el falso profeta. El abismo será sellado nuevamente, marcando el fin del reinado del mal. Con el fin de la tribulación, Dios creará nuevos cielos y una nueva tierra. La nueva Jerusalén descenderá de los cielos como el hogar eterno de los fieles. Se cumplirá la promesa de Apocalipsis capítulo 21 versículo 4. Y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos, y no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor. La gran tribulación será un tiempo de juicio y purificación, donde Dios separará a los justos de los malvados. La apertura del abismo simboliza la plena manifestación de la justicia divina, culminando con el triunfo de Cristo y el establecimiento de su reino eterno. Oración final. Señor Todopoderoso, clamamos por tu misericordia y protección. Fortalécenos para soportar las tribulaciones y manténnos fieles a tu palabra. Que venga tu reino y prevalezca tu justicia. En el nombre de Jesús, oramos. Amén.